Buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia a este webinar en el que vamos a ver la problemática que existe en el sector de los servicios sociales para la explotación de la información, la definición de informes y la obtención de conocimiento a partir de los datos. Bien, iniciamos con una breve referencia a la problemática que pretendemos resolver en este caso a la explotación de la información en un sector que tiene unas características en relación a la información que contiene y a la situación tecnológica que nos presenta esta problemática a resolver. En primer lugar, una rigidez importante a la hora de extraer datos. Las soluciones tecnológicas existentes nos obligan a ceñirnos pues a unos informes predefinidos que con el paso del tiempo pues pueden quedarse obsoletos. Otra característica y otra problemática a resolver es la necesidad de contar con conocimientos técnicos para poder generar nuevos informes. Nos encontramos con soluciones tecnológicas que obligan a que el usuario tenga conocimientos pues desde sentencias SQL hasta bueno, prácticamente conocimientos más de un informático que de un usuario de negocio de servicios sociales. Otra problemática que debemos atajar son los largos tiempos de respuesta. Para poder explotar la información, para poder obtener conocimiento, hay que obtener datos que residen en tablas distintas y que están dispersas. Esto hace que los tiempos de respuesta sean excesivamente largos y no podemos obtener una información que se precisa para una intervención, por ejemplo, de un responsable político, pues tiene que esperar a que se obtenga esa información y transcurre tiempo. La problemática más común es el obtener la integración de datos que están en silos de información diferentes. Estamos hablando de un sector en el que hay soluciones o sistemas de información diferentes para las distintas áreas de los servicios sociales. Hay información que reside en el sistema de información de la dependencia, otra información en la de la atención primaria o servicios sociales de base, otra información está en aplicaciones para discapacidad, para mayores, etcétera, etcétera. Esto hace que, como decía en el punto anterior, que haya largos tiempos de respuesta y una problemática que hay que resolver. Otro problema puede ser datos erróneos, obsoletos o incompletos, incluso incompatibles. Al estar en distintos sistemas de información, pues puede haberse producido algún tipo de error en la introducción y demás, que requiere que haya un proceso previo de calidad de datos para asegurarnos que lo que estamos obteniendo es correcto y tiene la suficiente calidad. Otro problema que puede surgir es el deterioro en el rendimiento del sistema de información. Es decir, cuando la base de datos a la que estamos atacando para obtener informes es la misma transaccional que el sistema de información que están utilizando los usuarios, puede ocasionar que cuando lancemos estas consultas que haya un problema de rendimiento de los sistemas de información. Y por último, el problema de adecuar la información al rol o al cargo del usuario que está explotando esta información. Es decir, si no hay una definición previa por roles y perfiles de los usuarios que explotan la información, pues esta no se va a adecuar a quien está visualizando estos informes, con el riesgo pues de que un informe que nos da una información pues más operacional cuando debería ser más ejecutiva, por ejemplo, si el destinatario es un responsable político, por ejemplo, y no un responsable funcional del servicio. Bueno, ante esta problemática, nuestra propuesta consiste en una solución estandarizada y parametrizable, una solución además robusta que está probada y en funcionamiento en múltiples implantaciones, tanto en la administración local como autonómica, como en la administración general del Estado, que tiene una rápida puesta en producción, dependiendo del alcance, lógicamente, de los sistemas de información a explotar.
Es una solución, además, que es configurable y adaptable a las necesidades de cada entidad local y de cada usuario, y que tiene un nivel de servicio garantizado. Las características funcionales de la herramienta que vamos a ver ahora en la demostración, en el webinar, es que permite obtener informes dinámicos, flexibles e interactivos que se actualizan con la información de forma diaria, con la información que se vaya introduciendo en el sistema, que no precisa conocimientos técnicos para generar nuevos informes. Vamos a ver cómo con pues, unos cuantos clics obtenemos esa información. No hace falta tener conocimientos técnicos a nivel informático, que utiliza para ello cubos OLAP, cubos multidimensionales, que nos permiten una rapidez importante en los tiempos de respuesta y que además están optimizados para grandes volúmenes de información. Han sido probados, como digo, no solo en la administración local, sino también en la administración general del Estado, con millones de datos. Vamos a ver cómo se está explotando la información de una forma integrada, evitando silos de información. Es decir, nosotros contemplamos la solución mediante esta integración. Si fuera en una plataforma integrada sería estupendo. Si es de múltiples fuentes de información, pues hay que analizar el proyecto para hacer un proceso previo de integrar esta información para poder ser explotada, con una interfaz pues amigable e intuitiva y en la que cada usuario dispone de información adecuada a su perfil. Las características técnicas, bueno, pues la solución que vamos a ver está montada en una arquitectura SOA orientada a servicios, con lo cual la interacción con otros sistemas de información se obtiene de forma natural. Integra herramientas open source, lo que quiere decir son de código abierto y no suponen un coste adicional para el usuario. El componente analítico que utilizamos para los análisis multidimensionales está basado en Mondrian, desde Pentaho, que es la solución líder de Business Intelligence en Open Source. El diseñador de informes en el que están diseñados está basado en Jasper Report. Contamos, además, con más de 100 cubos analíticos y cientos de informes reutilizables, fruto pues, de la experiencia, la implantación en multitud de proyectos en ayuntamientos y en comunidades autónomas, en los servicios sociales. Y, bueno, el despliegue y la configuración es en alta disponibilidad para permitir la escalabilidad que se necesite en función del tamaño, el número de usuarios y demás. Bueno, con esta solución, los beneficios que se obtienen, pues básicamente son estos que mostramos, son los propios de este tipo de soluciones, tiempos de espera mínimos para obtener la información. Además, se obtiene de forma automatizada. Se pone a los usuarios la información de una forma ágil, flexible y sobre todo fiable. Ya se ha tenido en cuenta el tema que comentamos de calidad de datos. Disminuye el coste de posibles errores humanos en la obtención de esta información con este enfoque, y permite el acceso y el análisis directamente a indicadores que para nosotros son clave, ¿no? Y que ya se han definido. Indicadores como informes, como todo lo que hemos estado comentando. Bueno, ya sin más, lo que vamos a pasar es a demostrar cómo un ejemplo de aplicación de este tipo de herramienta a la explotación de datos de servicios sociales en una implementación en un posible ayuntamiento. Retoma la palabra el compañero. Buenos días. Vamos a acceder al sistema. Como comentábamos, el módulo de análisis está integrado dentro de la plataforma de gestión de servicios sociales, aunque puede ser utilizado también de forma independiente contra otras fuentes de datos que no sean del propio sistema. Accediendo a este módulo, vemos que las posibilidades que tenemos de explotaciones a través de análisis serían los cubos de información o los informes tradicionales que tenemos. Si seleccionamos informes, veremos para cada una de las áreas de información, pues, actuaciones, citas, dependencia, centros, planes integrales, recursos, subvenciones, unidades familiares. Cada una de estas áreas nos permite explotar la información de ese área en concreto. Y para cada
área pues tenemos las distintas posibilidades de explotación de esa información. Entonces, por ejemplo, para ver un informe de intervenciones por unidades de trabajo, la explotación de los cubos, que sería a través del análisis de información. Seleccionaríamos el área que queremos explotar, en este caso vamos a utilizar las intervenciones que haya en el sistema. Y para estas intervenciones pues tendremos diferentes cubos ya predefinidos en el sistema. En intervenciones, por ejemplo, pues nos muestra vemos que tenemos 165.000 intervenciones activas para cada unidad de trabajo. Podemos desplegar y ver cuántas corresponden a cada una de ellas. Si quisiéramos ver por estados, también podríamos ir desplegando y nos mostraría por estado cada una de esas intervenciones. Y aquí tenemos en el cubo predefinido también la posibilidad de filtrarlo por año. Con lo cual, desplegando por año, nos mostraría para todos los años que hay disponibles cómo están distribuidas esas intervenciones. El sistema por defecto permite ya para un año en concreto bajar a nivel de trimestre o al de mes. Aquí vemos cómo se desplegaría por trimestres o por meses. Bueno, de todas formas, la característica del sistema no es poder acceder a la información que ya tenemos predefinida, sino el poder configurarnos este cubo en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Para ello, pues tenemos la posibilidad de desplegar la información de ese cubo, donde veríamos cuál es la configuración actual. Es decir, actualmente tenemos en las columnas el año de inicio de la intervención y en las filas la distribución por unidad de trabajo y el estado, que es lo que estábamos visualizando, el año, las unidades de trabajo y los estados, pero podemos configurar este cubo según todos los campos que tenemos disponibles. Aquí se muestran un ejemplo de todos, pues por año de nacimiento, pues si la persona está de bajas, o los códigos postales, por titulares, por provincias, por comunidades autónomas, por grados de dependencia, por edades, etcétera, pues la posibilidad de configurar ese cubo. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros queremos es que nos muestre las intervenciones que tenemos, pero distribuidas por sexo, eliminamos el filtro de año y la distribución, aplicando estos cambios, nos las haría por el sexo de la persona. ¿Vale? Para hombres, mujeres, esa distribución. Si en vez de querer verlo por unidad de trabajo, por escala de intervención, quisiéramos verlo por rango de edad, pues solamente tendríamos que colocar el campo de rango de edad. Podríamos dejar los datos de unidad de trabajo, nos distribuiría el rango de edades en cada unidad de trabajo y por cada uno de los estados, pero podemos solo querer ver esa información. Aplicaríamos los cambios y nos daría ya por rangos de edad cómo están distribuidas esas 165.000 intervenciones. Por los distintos rangos de edad, cómo tenemos distribuidas esas intervenciones. Además, el sistema también provee de una forma de contar distinta en función de cada una de las dimensiones que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el número total de intervenciones, pero podríamos querer saber estas intervenciones a cuántas unidades familiares distintas pertenecen, a cuántas personas distintas, qué intervenciones tenemos distintas o cuántos seguimientos tenemos para esas intervenciones. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos saber es
estas intervenciones que estamos realizando, a cuántas personas están afectando, pues lo que haríamos sería cambiar la medida, que sería la forma en la que está contando el sistema esas intervenciones, aplicaríamos los cambios y nos mostraría que esas 165.000 intervenciones pues corresponden a 22.550 personas distintas. De esta forma vamos configurando pues, en cada momento las necesidades y podemos establecer nuestros propios cubos. Estos cubos se pueden guardar, tenemos la posibilidad de guardar ese cubo y lo tendríamos disponible para volverle a llamar en el momento que fuera necesario, sin necesidad de hacer esta configuración que hemos hecho ahora mismo. Además, tenemos una serie de opciones que nos permiten profundizar en esta información. Tenemos la opción de no solamente digamos, contar esas personas, sino saber en detalle, por ejemplo, estas 5 personas de rango de 18 a 29 años, pues en qué intervenciones están trabajando, con qué fechas de inicio, de fin, con los distintos estados, las unidades a las que corresponden, etcétera. Es decir, acceder al detalle de esa información que hemos obtenido previamente a nivel numérico. Otra de las posibilidades que nos da el sistema es de exportar esta información directamente a Excel, lo cual, pues, lo único que tendríamos que hacer es decir que lo queremos exportar a Excel y se nos abriría Excel con esa información según la tengamos desplegada en el cubo, lo que nos permitiría ya hacer otro tipo de operaciones en Excel o preparar los informes que fueran necesarios. Y también tendríamos la posibilidad de que el sistema genere los gráficos directamente sobre el propio cubo. Pues esto es básicamente lo que queríamos mostrarles en el día de hoy. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición.